Amigos, comenzamos ya, tenemos a nuestro primer entrevistado de la mañana. Ustedes lo saben, el texto del presupuesto asigna recursos a educación, a la salud, a la seguridad y la infancia, pero también introduce cambios tributarios relevantes, la incorporación del impuesto mínimo global a multinacionales, nuevos gravámenes para las plataformas digitales y rentas en el exterior. Todo esto en un contexto bastante desafiante, con un déficit superior a lo esperado y reclamos de distintos sectores que consideran insuficiente esta asignación presupuestal. Recibimos al senador Sebastián Savini. ¿Cómo está, Sebastián? Bien, gracias por la invitación. Es un gusto. Nos vamos a enfocar en educación, por lo menos inicialmente. Prácticamente todas las instituciones educativas recibieron una propuesta presupuestal bastante por debajo de lo que se pedía en este contexto que acabo de describir. UDELAR, ANEP, UTEC. ¿Qué margen real hay de negociación para poder reasignar un poco más? Bueno, a ver, lo primero, tenemos una historia que marca que el Frente Amplio siempre priorizó la educación, ¿sí? Cuando uno analiza, digamos, los últimos 30 o 40 años de presupuesto educativo, se encuentra con que el único gobierno o los únicos gobiernos que invirtieron más que lo que creció la economía fueron los gobiernos del Frente Amplio, ¿sí? Es decir, y por mucho, y con un crecimiento económico muy importante, sobre todo en los primeros 10 años, ¿no? En los primeros 2 gobiernos. Y eso es priorizar, porque no solo, digamos, se dio en función de lo que crecía la economía, sino que había otros organismos del Estado que iban perdiendo presupuesto y los ganaba la educación, ¿sí? Eso por un lado. Lo segundo, que a veces estas discusiones son un poco complejas porque hay aspectos, primero que los volúmenes de plata cuando uno habla de esto son, digamos, muy grandes y difíciles de transmitir, ¿no? Pero además, a veces se prestan a explicaciones que son difíciles de entender para la población en general. Por ejemplo, cuando se dice que va a caer el PBI en los últimos 3 años, ¿sí? Y cuando en realidad en el presupuesto educativo el 80% de esos son salarios y no está acordado, digamos, la pauta salarial para los sectores educativos. Por lo tanto, ¿por qué no cae el PBI en el año 26 y 27? Bueno, porque está acordado la pauta salarial con todos los sindicatos de la educación, cosa que no le había pasado nunca al Frente Amplio, que tengamos un acuerdo salarial ahora firmado. Pero luego, cuando vamos a ver cuánto se distribuye de lo que hay para, digamos, entre comillas, repartir, ¿no? Bueno, prácticamente el 35 o 40% va para el sistema educativo, ¿sí? Dentro de esos incrementos, y me parece que allí es una parte muy importante de lo que hay que debatir, ¿qué es lo que se hace con esos recursos? Bueno, se hacen cosas muy importantes. Por ejemplo, se va a duplicar la capacidad de los comedores de educación media. Vamos a pasar a tener 20.000 comensales a 40.000, ¿sí? Se van a abrir 56 comedores en la UTU, en los liceos. Nos proponemos algo que no pasó nunca en el Uruguay, que es pasar de tener 12.000 becas estudiantiles de educación media a tener 70.000. Eso, no tengo dudas que va a tener un impacto muy importante en la asistencia, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Pero además, no solo se aumenta el número de becas, que uno podría decir, bueno, es importante, sino también el monto, ¿no? Entonces, nosotros el periodo pasado lo planteamos en el Parlamento y se nos decía que teníamos una mirada tremendista. Algunas investigaciones que hizo la UDELAR, por ejemplo, que el 40% de los adolescentes en los barrios periféricos de Montevideo tienen problemas de insuficiencia alimentaria. 40%, Piedras Blancas fue el estudio de caso que se hizo, pero si uno, digamos, va a otros barrios de Montevideo que tienen características similares, podría, digamos, pensar que hay situaciones que son de esa, digamos, con esa característica tan dura. Entonces, ¿alguien puede decir que eso no es presupuesto educativo? Porque cuando estamos, ¿no?, en la rapidez del tuit, dejamos por fuera las becas, por ejemplo, o dejamos por fuera el plan Ceibal, ¿no? Entonces, a veces uno puede armar una gráfica para transmitir una cosa, pero después la realidad es otra. Y la realidad es que este gobierno, ya con este mensaje que está dando, va a invertir el triple que el gobierno pasado. Si el gobierno pasado
transfirió unos 3.000 millones de pesos nuevos, incrementales a la educación, que se concentraron sobre todo en los últimos 2 años, ¿sí? Y este gobierno ya propone 10.000, prácticamente el triple. Pero además, con la diferencia de que el gobierno pasado tuvimos unos primeros 2 años y medio de caída de inversión educativa y después recuperación, ¿sí? Es decir, el gobierno pasado, en el mejor de los casos, recuperó la inversión que había perdido los primeros 2 años. Y este gobierno lo que se propone es una inversión que va a ser constante ahora y que luego, claro, digamos, en los últimos 3 años, seguramente con una nueva pauta salarial, o se va a mantener o va a subir. Eso no lo sabemos. Sebastián, perdón, sí. así vamos desglosando. Tenemos la ANEP, tenemos la UDELAR, tenemos la UTEC. Sobre la ANEP, ¿no? Por el otro día estuvo Pablo Cayani por acá, el presidente de la ANEP, y decía, bueno, por ejemplo, el tema de los comedores, ¿no? O sea, pidieron 600 millones, reciben 200. O sea que hay un gap importante entre lo pedido y lo otorgado. Y aspiran a recibir algo más y ponen el ejemplo de los comedores. O sea, se va a extender la cantidad de comedores y eso va a ser la base para poder extender el tiempo completo. Es decir, exacto, una vez que tengo yo comedor, o sea, ya puedo extender el tiempo después del almuerzo, digamos. Y eso vendría eventualmente en sucesivas rendiciones. Pero ¿qué garantía real hay de que eso suceda? Pues está muy atado eso también al crecimiento del país, a la recaudación del país, a que salgan estos nuevos impuestos. Es decir, hay un supuesto, pero no hay nada garantizado todavía, ¿no? Bueno, a ver, para empezar, cuando uno recibe las delegaciones en el Parlamento, todo el mundo dice que sí, ¿no? Es decir, los legisladores, nadie dice que no. Sí, sí, vamos a buscar recursos, vamos a buscar recursos. Como decía un compañero diputado, bueno, algunos son liberales cuando reciben al ministro de Economía y socialistas cuando reciben a las delegaciones. O si se quiere decirlo distinto, bueno, todos estamos de acuerdo que hay que aumentar los recursos a la educación, a la salud, a la seguridad, pero nadie está dispuesto a pagar el costo de generar condiciones fiscales para eso, ¿no? Por lo tanto, si no se votan esos nuevos, esas modificaciones fiscales, le pueden llamar impuestos nuevos, a mí eso no me preocupa, difícilmente esos recursos se puedan obtener, ¿está bien? Y ahí es donde hay que discutir las prioridades. Bueno, queremos extender las escuelas y liceos de tiempo completo y tiempo extendido. Bueno, precisamos recursos. Queremos tener un sistema más robusto de becas. Bueno, precisamos recursos. ¿Cuál es la otra opción? Porque esto me parece que es lo importante. El ministro de Economía decía, yo le pregunto a la oposición qué hubiera hecho. ¿Y qué dijo la oposición? Hubiéramos realizado un recorte, ¿sí? Porque eso fue lo que hizo el gobierno pasado. El gobierno pasado arrancó con el decreto 2020, 15% de todos los recursos de todos los ministerios para afuera, ¿sí? Caída de salario, caída de jubilación y caída de pensión. Es decir, se hizo un ajuste fiscal con el mismo déficit fiscal, con 10 puntos menos de deuda en relación al producto, ¿sí? Esto no es menor, porque quiere decir que la capacidad de endeudarse del país es por lo menos un 10% menos, por lo menos. Y esa fue la decisión que tomó el gobierno anterior. Este gobierno no hace eso. Este gobierno dice, bueno, vamos a mantener los salarios públicos, vamos a aumentar las pensiones y las jubilaciones más bajas, vamos a ir a una pauta salarial en donde los salarios de menores de 25.000 pesos van a estar priorizados sobre el resto de la población y vamos a invertir en educación y en salud. ¿Dónde vamos a invertir? En los sectores que se necesita más. ¿Y esto por qué se puede hacer? Bueno, se puede hacer, entre otras cosas, porque los niveles salariales del sector público mejoraron muchísimo, sobre todo y más que nada en los gobiernos frente amplistas, ¿sí? Y además, yo creo también para hacer ciertos planteos hay que tener autoridad moral, ¿no? Porque personas que hasta hace muy poquito se encargaban de definir el presupuesto nacional, que eran los que hacían la propuesta del gobierno, nos digan a nosotros, al Frente Amplio, que no invertimos en educación cuando yo traje aquí, porque uno a veces pierde perspectiva de las cosas, ¿no? ¿Cuál era el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo con respecto al UDELAR, al CEIBAL? A la UDELAR y al CEIBAL, es decir, estamos hablando de uno de los programas más, digamos, importantes que todos los uruguayos estamos orgullosos del plan CEIBAL. 2021 0, 2022 0, 2023 0, 2024 0. Ese era lo incremental. Universidad de la República,
2021 0, 2022 0, 2023 0, 2024 0. Esa era la prioridad que le daba el gobierno anterior a la Universidad de la República. Esto era el mensaje. El Instituto de Evaluación Educativa, todos hemos escuchado, fantástico, qué bueno tener un instituto que evalúa el sistema educativo. Bueno, ¿cuánto le proponía los mensajes presupuestales del Poder Ejecutivo anterior? 0 para el 2021, 0 para el 2022, 0 para el 2023, 0 para el 2024. Entonces, hay que tener, creo, un poquito de autoridad moral para venir a decirle al Frente Amplio que no ha priorizado la educación, ¿sí? Pero yo también creo lo que dicen eso los sindicatos, no se Sebastián. sostiene de ningún punto de vista, ¿sí? Pero no es solo la oposición la que está planteando esto, también los sindicatos docentes, de funcionarios de la UDELAR están reclamando Sí. una mayor asignación presupuestal. Consideran que hay muchas cosas en juego y le reclaman a este gobierno que cumpla, así lo dicen, su promesa electoral. También es cierto que hay algunas partes del presupuesto que son incrementales, como bien lo decía Caggiani aquí, en primaria, en la ANEP, pero a nivel de la UDELAR el reclamo es firme. A ver, está bien. Yo no estoy en contra de quienes alzan su voz. De hecho, estamos dentro de los que pensamos que Uruguay tiene que invertir más en educación. Ahora, un gobierno fija prioridades, ¿sí? Y la prioridad del gobierno, lo hemos dicho hasta el cansancio, ha sido reducir los niveles de pobreza infantil. Y ese es donde están la mayor parte de los recursos que plantea este presupuesto. Y es un presupuesto que busca y tiene como principal objetivo, a través de transferencias, ¿sí?, reducir esa pobreza. Y el resto de los objetivos están subsumidos en ese. Sin embargo, el 40% del incremental va a la educación. Entonces, no se puede decir que este presupuesto no atiende a la educación porque es el sector que más atiende. Sebastián, ahora, sí creo, y esto es el trabajo que tenemos por delante, digamos, uno no quiere adelantar cosas porque son cosas que se están trabajando, que vamos a hacer reasignaciones y que seguramente dentro de esas reasignaciones la educación va a ser, la educación, yo diría la educación, la salud y la ciencia van a ser los sectores que van a recibir algunas reasignaciones. Sobre eso mismo te quería preguntar, porque estuvo también Federico Preve acá esta semana y en la que adelantó que iba a haber reasignaciones para la educación. Él hacía en concreto referencia, entiendo, que a la UDELAR, porque está vinculado también después a los servicios de salud. ¿Qué avances hay en ese sentido? Bueno, yo te voy a decir lo que yo pienso. Hay que dejar trabajar a diputados. Sí, diputados tiene una situación, digamos, política muy particular, porque el gobierno no tiene mayoría en diputados y por lo tanto para obtener mayorías hay que trabajar con los otros partidos, cosa que además, más allá de esta situación, siempre se hace. Es decir, el presupuesto es un momento de mucho trabajo que es muy intenso y siempre hay discusiones y negociaciones y trabajo con todos los partidos políticos. Una vez que diputados haga su propuesta, y venga, digamos, no sabemos si va a salir un camello o un caballo. Él lo dio por hecho, ¿no? No, digo por lo que había planteado en un momento el senador Gustavo González, ¿no? Es decir, que hasta por el propio sistema de votación, en donde el Frente Amplio sí tiene mayoría en la comisión, pero después no tiene el plenario, exactamente qué es lo que va a salir del plenario todavía no lo sabemos, ¿sí? Seguramente van a haber algunas reasignaciones, lo cual me parece bien, me parece razonable, porque hay algunas cosas que creo que está bien que se ajuste, y ese es el rol del Parlamento, además. Y bueno, y una vez que eso se lleve adelante por diputados, veremos qué margen tenemos nosotros y qué posibilidades tenemos de seguir priorizando algunas cuestiones. Hace unos días salió un artículo en la diaria que decía, bueno, ¿es verdad que el gobierno anterior priorizó la expansión de la universidad en el interior? Y no, la verdad que no. ¿Sí? A mí me tocó recorrer varios centros regionales de la UDELAR donde me decían, nosotros tenemos carreras prontas para funcionar y no tenemos presupuesto. Entonces, cuando uno escucha ciertos discursos que dicen, bueno, en realidad invertimos más en educación y tenemos peores resultados. No, la verdad que no. La verdad que para abrir un centro regional se precisa construir un centro educativo y poner docentes adentro y poner un laboratorio y eso sale plata. Bueno, y si no tuviera, digamos, y si esos recursos no se hubieran invertido, esos
más de 20.000 estudiantes que hoy están estudiando en el interior, cuando empezó el Frente Amplio eran 3.000, es decir, hubo un aumento de un 600% del 2005 al 2019 de los estudiantes del interior. Eso se hizo porque hubo plata, no por un milagro, ¿sí? Y cuando decimos que pasamos de tener prácticamente al 100% de los jóvenes de 15 años en un centro educativo, es porque hubo recursos. Y cuando decimos que todos los chiquilines tuvieron acceso a un dispositivo digital, a una tablet, es porque se creó el Plan Ceibal. Entonces, y cuando decimos que queremos establecer comedores, se precisan recursos. Entonces, no se puede decir que se tiró la plata en educación, porque no es verdad que se haya tirado la plata en educación, porque no es verdad que sin más recursos, porque además está este otro elemento que yo siempre lo remarco. ¿Por qué los sectores más pudientes de la sociedad invierten mucho en educación? ¿Son tontos? No, porque saben que se necesita, ¿sí? Cuando uno compara cuánto invierte la educación pública con cuánto invierte la educación privada y qué pasó en los gobiernos del frente y eso tendió a converger, ¿sí? Y cuánto invierten los países desarrollados que invierten muchísimo más que nosotros en educación, no solo en términos porcentuales, sino también en términos, digamos, reales, ¿no? Y todavía estamos lejísimos. Entonces, claro que hay que invertir más en educación. El asunto es cómo hacemos para que eso tenga, digamos, sea lo más eficiente posible desde el punto de vista social y tenga los resultados que queremos. Decías vos mismo, hablando de la educación en el interior, pedías hace unos meses que se instalara la necesidad de instalar la UTEC en Canelones. Sí. Con este presupuesto, también estuvieron acá autoridades de la UTEC que decían, con este presupuesto no sería viable avanzar en eso. ¿Lo has hablado puntualmente? ¿Crees que existe esa posibilidad? Ya que tú mismo detectaste esa necesidad de que la UTEC estuviera ahí. A ver, varias cosas, ¿no? La UTEC tiene cosas fantásticas, ¿sí? Pero todavía es una universidad relativamente chica. Tiene unos 4.500 estudiantes. Me ha tocado recorrer varios también de los centros en el interior. Tenemos una necesidad de tener más estudiantes en UTEC, ¿sí? Y los estudiantes de Canelones tienen problemas muy similares a los que tienen los del resto de los jóvenes del interior, ¿sí? Porque todavía se encuentran relativamente lejos de la capital y hay muchos, ¿no? Y a su vez tenemos un complejo de empresas que necesitan formación, ¿sí? en diferentes áreas que la UTEC podría brindarlo, y por lo tanto allí tenemos oferta y demanda, ¿no? Por eso entendimos que podía ser un buen lugar Canelones. Es más, en algunos centros de la UTEC quienes están yendo a estudiar son estudiantes de Canelones, ¿sí? Por ejemplo en Durazno o por ejemplo en La Valleja, van desde Canelón a estudiar allí. Entonces, la UTEC tiene un presupuesto, si uno lo compara con la UDELAR, de 3 veces por estudiante. Es decir, invierte, digamos, casi que el triple que lo que invierte la UDELAR. Por lo tanto, tiene, digamos, en términos comparados, una espalda mayor que la UDELAR. Nosotros vamos a trabajar, sin duda, no solo para instalar en Canelones, también para instalar en Artigas, también para que los centros que ya construyó, que son centros que tienen mucha capacidad, puedan tener cursos, porque nos puede pasar también por ejemplo, en La Valleja se invirtieron $7 millones, ¿sí? No tendría sentido haber invertido $7 millones para luego no sacarle jugo a eso. Entonces, acá vino el consejero de UTEC, Peña, dijo que, por ejemplo, en Rivera había un curso que peligraba su conclusión, el de inteligencia artificial, creo que era, por falta de recursos. Bueno, Rivera es de los centros que ha funcionado mejor, ¿no? Los chiquilines de Urubot que han salido ahí por el mundo, les ha salido muy bien. Ahí tenemos una experiencia de campus regional que me parece que es importante, ¿no? Porque allí, digamos, justamente lo que se ha logrado es que la UDELAR, la UTEC, el Consejo de Formación en Educación compartan instalaciones, compartan profesores, compartan laboratorios. Bueno, ese modelo, el modelo Rivera, es un modelo al que queremos ir. Pero que no puede terminar un curso. ¿Vale? No creo que ese escenario se dé, sinceramente. No me imagino que ese escenario en un gobierno del Frente Amplio. Pero sí quiero decir lo siguiente, porque cuando se discute presupuesto, a veces caemos en falsas dicotomías, ¿no? Y lo que decía Bas Ferreira, ¿no? Las falacias de falsa oposición que le hacen daño a la democracia, decía Bas Ferreira. Y en este mensaje y en esta discusión hemos escuchado, por ejemplo, bueno, gastan 32 millones en María Dolores y no le dan a la educación. Eso es un disparate. Eso es un disparate
y le hace mal al debate público que discutamos así. Y lo digo aquí porque lo he escuchado por senadores, por diputados y también en las redes sociales. No se puede comparar una inversión con un gasto, ¿sí? No se puede comparar. Primero porque se dijo, bueno, ¿por qué eso no se lo dan a los jubilados? Bueno, para empezar, este gobierno le aumentó a los jubilados y no se lo va a descontar en enero. Pero imaginemos que esos recursos, en lugar de invertirlos en un proyecto donde el Estado no está quemando la plata, ¿no? Es decir, esa tierra se está comprando, y lo que ha demostrado la historia es que el precio de la tierra sube y que por lo tanto eso va a ser parte de los recursos que tiene el Estado. Que en segundo lugar, no se le va a regalar la tierra a nadie, es decir, los colonos que van a ir allí van a ir a pagar, los 16 colonos que vayan o los 17, más los 200 productores van a tener que pagar por usar esas instalaciones. Y en segundo lugar, que cuando uno compara contra un gasto como un salario o una pensión, eso es algo que se produce todos los años. Entonces, estamos comparando papas con boniato, ¿no? De hecho, lo que va a pasar es que ese tipo de inversiones van a ser los que van a permitir pagar las jubilaciones y las pensiones. Entonces, si vamos a discutir y a comparar, bueno, comparemos gasto con gasto e inversión con inversión. ¿Se podría hacer una inversión mejor que la que se hace en María Dolores en otro lugar? Bueno, eso se puede discutir. Ahora, dentro del panorama de gastos que tenemos, ¿cuáles son las prioridades que estamos tomando? Y esa es la discusión en todo caso que dar. La otra me parece que es una discusión que ha intentado, digamos, ensuciar el debate, ¿no? Porque en definitiva ese tipo de proyectos son proyectos que además que nosotros estamos cumpliendo con lo que le dijimos a la gente que íbamos a hacer, que era recuperar la compra de tierras que el instituto había perdido, ¿sí? Y que en todo caso van a permitir en un futuro tener más recursos para, entre otras cosas, no solo pagar las jubilaciones y las pensiones, sino también la educación. Y ahí mismo además tenemos también la propuesta que viene haciendo el intendente de Florida y el diputado de Florida, que tiene que ver con que la UTEC se instale allí también, ¿no? Pero la UTEC en Canelones no se instala en este quinquenio. No, vamos a trabajar para que se instale. Tenemos además la perspectiva que nosotros planteamos, no es tanto una perspectiva de construir edificios y de, digamos, hacer inversiones millonarias en infraestructura, sino aprovechar infraestructura que ya tenemos, que tenemos, por ejemplo, el Instituto Tapié en San Ramón, la Escuela de Lechería en San Ramón. Tenemos espacios muy amplios en Las Piedras, tenemos espacios en Ciudad de la Costa, tenemos espacios en Pando, en Colonia Nicolich. De hecho, recibimos algunas propuestas de, digamos, actores privados que nos han dicho, bueno, podemos instalarnos aquí y ustedes traigan los profesores. Es decir, no estamos pensando en que lo primero tiene que ser, ¿no?, el cartel que diga usted Canelones, sino utilizar capacidades instaladas y hacer más eficiente el uso de los recursos. Así que yo creo que sí vamos a tenerla, por lo menos para eso estamos trabajando con la Intendencia, con la propia UTEC, con actores privados y por supuesto también el Estado tendrá que poner los recursos para la parte que le corresponde. Volvamos entonces, después de toda esta argumentación que hiciste, a la pregunta inicial. Dijiste que sí, que efectivamente podría haber una reasignación de recursos para la educación. ¿Más o menos de cuánto? ¿Cuánto está abrochado esto? Bueno, no, realmente no quiero ni decir el monto ni decir de dónde, ¿sí? Pero sí que estamos pensando en dos digamos, canales que son juntos, pero que no son lo mismo, que uno son las inversiones, ¿sí?, y otros son los gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay recursos, por ejemplo, que se están reclamando para construcción de centros educativos, ¿sí?, que es un gasto que se hace una única vez, y que después uno le tiene que poner los recursos humanos adentro, que es un gasto, ¿sí? Entonces, ese presupuesto, dicho de esta forma, lo que permite es ver qué ahorros tuvimos puntuales que nos permiten hacer esas inversiones, ¿sí? Y luego, bueno, de dónde se puede sacar digamos, de esos gastos que son corrientes, que son constantes, que se producen todos los años, para llevar adelante algunas demandas que tenemos, por ejemplo, de los fondos científicos, que son fondos que no se actualizan y que de repente son montos relativamente pequeños. Cuando digo relativamente, digo, por ejemplo, 5 millones de pesos, ¿no?, que para cualquiera de nosotros... ¿Estás hablando tipo del María Viñas o algo así? Claro. Clemente Estable, Pasteur, claro. Es decir, tenemos varios fondos científicos que no se actualizan porque son fondos que, digamos, en el formato presupuestal no tienen actualización por IPC y que a medida que pasa el tiempo van perdiendo capacidad de acción, sí, y que deben ser actualizados y que por lo tanto no podemos pensar ahí en redistribuir
inversiones, debemos redistribuir gastos. Por lo tanto, ese es el trabajo que es un poco, digamos, engorroso, pero bueno, que estamos haciendo para ver, una vez que salga de diputados, ¿sí? Porque también queremos escuchar obviamente a las delegaciones en el Senado, qué otras reasignaciones podemos hacer. Pero me parece que sería bastante irresponsable de mi parte decir el monto porque todavía estamos ajustando, digamos. ¿Cómo tomás la declaración de los docentes de persona no grata a Rodrigo Arim? Me pareció tremendamente injusto, tremendamente injusto. No creo que además ayude a generar, digamos, un clima o un diálogo que sin duda los funcionarios o los funcionarios agremiados tendrán sus razones, pero no creo que sea bueno ese tipo de declaraciones y además realmente cuando uno, que hace muchos años conozco a Rodrigo, conoce el compromiso que ha tenido con la universidad a lo largo de toda su vida y que además, digamos, fue electo por los propios universitarios para estar como rector, realmente me pareció una injusticia, sí. ¿Qué expectativas tenés respecto a la mejora de los indicadores de educación media, sobre todo al final del quinquenio? O sea, se han propuesto no poner cifras exactas, pero ¿cuál sería el óptimo al cierre de este quinquenio? En los indicadores de deserción, las pruebas, finalización del liceo. Bueno, creo que vamos a tener, primero venimos de un periodo de mucho crecimiento de la matrícula universitaria, eso no es casualidad, es decir, si no se hubieran producido cambios y mejoras, digamos, en la culminación de ciclos de la media superior, eso no hubiera sido posible. Estoy convencido que la política de becas va a ser una política muy potente que va a permitir a muchos jóvenes terminar su ciclo educativo. Yo le daba un dato el otro día a una compañera que muchas veces no se conoce, que es del 100% de los egresados universitarios, el 20% recibe una beca, ¿sí? En algún momento de su trayectoria educativa, el 20%. Pero del 100% de los estudiantes universitarios, solo el 5% recibe beca. ¿Eso qué quiere decir? Que la beca es una política muy potente. Claro. ¿No? Entonces, si nosotros decimos que vamos a terminar el periodo con 70.000 becas, esto que nos está pasando, que vamos a Pando y nos reclaman un liceo de bachillerato, que vamos a Las Piedras y nos reclaman, yo, bueno, soy de Las Piedras, para mí ahí tengo el corazoncito, ¿no? Nos están reclamando un liceo de bachillerato en La Teja, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Bueno, porque los jóvenes están empezando a terminar más. A mí me gustaría terminar cerca del 75%, ¿no? Eso, digamos, sería la aspiración. Y esta política de becas creo que va a ayudar muchísimo a eso. Tengo realmente puesto muchas esperanzas ahí. Además de otras cosas que se están haciendo y que tienen que ver, bueno, los comedores, ya decía Pablo, recomponer el clima educativo, ¿no? Hay un clima donde hay un agotamiento docente brutal que tiene que ver con algunos cambios que se hicieron en la transformación educativa que recargan extraordinariamente el trabajo docente y muchas veces los docentes no entienden bien por qué, porque eso, digamos, es un llenado de planillas que al final no termina en ningún lado. A ver, por ejemplo. Bueno, tiene que ver con las rúbricas, con una serie de exigencias que tienen a nivel, digamos, burocrático, ¿no? En la planificación diaria y después en una serie de evaluaciones que tienen que hacer también de cada uno de los estudiantes y eso recarga notablemente la tarea docente. ¿Y cómo se va a hacer ahora? Bueno, ¿Qué cambios va a haber? Parte del planteamiento que están discutiendo las ATD tiene que ver con esto, con cómo ese trabajo hacemos primero que sea más sencillo y segundo que tenga sentido, ¿no? Porque no se trata de llenar un llenado de planillas, de hacer un llenado de planillas porque sí, sino que digamos que eso tenga un sentido educativo, ¿no? Eso por un lado. Eso supone recomponer el diálogo docente, yo creo que es un diálogo que está quebrado, es decir, que lamentablemente se quiso hacer una serie de cambios que más allá de la opinión que uno pueda tener de esos cambios,
es imposible hacerlo contra los docentes, ¿no? Es decir, si uno quiere hacer transformaciones, necesariamente tiene que dialogar. Ese diálogo se rompió con gran parte del cuerpo docente, eso hay que reconstruirlo. Hay que reconstruir además, digamos, la convivencia en los centros educativos. Eso es algo que en cualquier centro que uno va se lo plantean, situaciones de violencia, situaciones de salud mental, falta de atención en un montón de sentidos para los chiquilines. Allí está uno de los cuellos de botella que tenemos, ¿no? ¿Y cuál es el plan? Bueno, esto tiene que ver con cosas que ya hemos dicho en la campaña y que estamos trabajando con los equipos multidisciplinarios, bueno, ni hablar todo lo que es el fortalecimiento de la salud mental. Allí, digamos, todos los organismos públicos están trabajando, tanto desde la salud como desde la política de juventud, como las políticas de educación, de mejorar los dispositivos de salud mental. Allí tenemos una propuesta de INJU muy interesante que viene del gobierno anterior, que seguramente se va a expandir. Tenemos la propuesta de los equipos multidisciplinarios, que tenemos que conseguir los recursos para eso también, que es parte de lo que estamos discutiendo con las autoridades. Y digamos, si uno mira eso en la globalidad, pienso que allí vamos a terminar con esos guarismos que deberían de mejorar, ¿no? Pero este problema que tenemos, entre comillas, de que nos están pidiendo centros educativos de educación media es un problema bueno, es un problema que antes no existía, porque antes no se proyectaban esos chiquilines terminar y quiere decir que ahora sí lo están haciendo y por lo tanto tenemos que responder a esa demanda sin duda. Sebastián Sabini, gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública. A ustedes. Un gusto. Nos vamos a una breve pausa.